1, go! Let's go gambling! Aw, dang it. Aw, dang it. Aw, dang it. Oh my god. I won! I actually won! Métele sazón, batería y reggaetón. No me importa que usted sea mayor que yo. Quiero la combi completa. Que chocha. Y de repente entra Yankee con Don Omar por el estudio. Haz un espacio. Te vamos a tirar ahí. Estamos ready, mami, estamos ready. En la calle estamos ready, yeah, yeah, estamos ready. 1, 2, 3, 4, ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Salvo el sur. Esta noche te travesura. La canción. Estás en falda y se te ve todo. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. No quiero que se caiga este momento mágico, por eso me pongo romántico. Hacia hasta abajo soy yo. Sube el volumen al radio. Ya, por favor, Daniel Luis, jugando, por favor, ya, por favor. Y tu recuerdo me está matando. La estoy provocando hasta la muerte. Para que suba, suba. 15 años, tienes a tu hermana. Sencillo. La temperatura. No se fue, nadie un día me hizo llorar. Cuando yo llegué, No se fue, nadie un día me hizo llorar. Yo le gusta, reggaetón a ella le gusta como canta la sensación. En esta ocasión me tocó la biografía de Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner, nacida el 11 de septiembre del año 1852 en Coya, provincia de Calca, en el departamento de Cusco, Perú, fue una destacada escritora y periodista del género indígena, de la literatura latinoamericana. Desde muy joven mostró su interés, ¿no?, por esto, por el tema del interés de la literatura y la cultura indígena, tanto así que lanzó en el año 1889 Ave sin Nido. Es una novela que denuncia la explotación a los pueblos indígenas y también a las mujeres y las míseras condiciones de vida, ¿no?, que viven los indígenas, anticipándose al posterior desarrollo de la narrativa indígena hispanoamericana. En esta obra más o menos podemos ver cómo no maltratan, pero hay ¿cómo lo diría? Maltrato a los indígenas, que no los veían como son, ¿no?, indígenas. Esta obra fue dada junto a otras como las que son Índole, que se lanzó en el año 1891, y Herencia, que se lanzó en el año 1895. La consolidaron como una voz influyente de los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres. Además de su labor literaria, Clorinda Mato de Turner fundó la revista El Recreo en el año 1876, y más tarde asumió la dirección de El Perú Ilustrado en el año 1889. Su compromiso con la justicia social y su crítica a las instituciones de poder, especialmente la Iglesia, le valieron tanto reconocimiento como persecución, llegando a su excomulgada y enfrentándose a la destrucción de su hogar y su imprenta. Gracias. La trama gira en torno a la vida de los indígenas de la región andina, especialmente en la comunidad de Quillaca, que vive bajo la presión del corrupto gobernador de la provincia, Sebastián Parcobo, y el cura Pascual Vargas, el cual tenía muy mala reputación moral porque se acostaba con las mujeres y acosaba a las indígenas.
Las indígenas y los indígenas son obligados a trabajar en condiciones precarias en las haciendas de los terratenientes y para pagar impuestos exorbitantes. Y la autoridad colonial en ese contexto, Marcela Yupanqui va a visitar a Lucía Marín, una mujer blanca, esposa del minero Fernando Marín. El objetivo de la visita era pedirle ayuda económica y moral, ya que su esposo Juan Yupanqui y sus dos hijas Margarita y Rosalía estaban en un serio peligro. El peligro era que iban a perder lo poco que tenían para sobrevivir, y se acercaba la fecha donde tenían que pagar a las autoridades, pero no tenían posibilidad alguna de hacerla. El cura les había embargado sus cosechas, y por lo mucho que Juan trataba era imposible que el dinero les alcanzara. Para algo más allá de lo básico, Lucía acepta ayudarlos y tiene la iniciativa de citar al padre Pascual como al gobernador. Ninguno de los dos quiso escuchar el argumento razonable de la señora Marín, y por esto se marcharon sin brindar ningún tipo de ayuda a los Yupanqui. Entonces Lucía se vio en la obligación de acudir a su marido para ponerle al tanto de la situación que les había llegado el día del cobro. El día del cobro fue donde tenían ellos 2 costales de lana que debían. Además, los cobradores, al no recibir su pago, secuestraron a la hija pequeña de los Yupanqui, Rosalía. Fernando va a la prefectura y paga la deuda, no sin antes dar su opinión al gobernador acerca del acto tan injusto que se ha hecho, ¿no? Entonces Rosalía es devuelta a sus padres. Juan va a dar las gracias a los Marín por los favores concedidos y por ser sus salvadores y protectores, por lo que estaban realmente contentos. A continuación, mi compañero Granados. Bueno, continuando con el resumen, el gobernador y el cura se llenaron de ira al ver lo que hicieron los Marín. Entonces organizaron una treta para ir a matarlos. Esa misma noche hicieron un escándalo, haciendo que sus secuaces gritaran como si un ladrón se hubiera metido al pueblo y se hubiera escondido en la casa de los Marín. Al enterarse de esto, el campanero Champi tocó la campana de la iglesia pensando que esto era verdad, y creando una confusión en el pueblo. Confusión que fue aprovechada por los secuaces del gobernador y el cura para entrar a la casa de los Marín. Con lo que no contaban es que dentro de la casa de los Marín estaban sus amigos, que prácticamente dieron la vida por ellos. Desafortunadamente, entre el tiroteo, una bala impactó con Juan, matándolo en el acto. Por otro lado, Marcela quedó gravemente herida y dejó, antes de morir, dejó a sus hijas a cargo de Lucía y le contó un secreto, que era que dentro de los que ayudaron esa noche a los Marín estaba Manuel, el hijastro del gobernador, el cual tras unas investigaciones descubriría de que los autores del crimen eran el cura y el gobernador. El cura, a ver que fue descubierto, se fue del pueblo avergonzado y tiempo después murió de la fiebre tifoidea. Por su parte, Sebastián rechazó los papeles como gobernador y los secuaces se encargaron de echarle toda la culpa a Champi, el indígena que tocó la campana, creyendo que todo era la verdad. Afortunadamente, tiempo después, Champi fue liberado por Manuel, ya que todo motivado prácticamente abogó por él, motivado por el amor que sentía hacia Margarita, ya que así le demostraba su carácter justo. Tiempo después, los Marín y sus hijas adoptivas decidieron irse a Lima, perseguidos por Manuel, ya que Manuel les hizo saber el amor que sentía por Margarita y sus intenciones de casarse. Para que Margarita y los Marín no se opusieran a la unión, confesó de que no era hijo del gobernador, sino del obispo Pedro de Miranda. Al enterarse de esto, Lucía quedó atónita y decidió confesar de que Margarita también era hija del cura y que no podían casarse, ya que eran medios hermanos. Tras esto, esta noticia dejó devastados a Margarita y a Manuel, así como si fueran unas aves sin nido. Esta obra hace una crítica a la situación de explotación que viven tanto los indios como las mujeres a manos de las autoridades gubernamentales y eclesiásticas.
A lo largo de la obra, Clorinda Mato de Turner nos muestra temas como la injusticia social, la discriminación racial, corrupción y la lucha por la igualdad. Esta autora también cuestiona el papel que juega la Iglesia Católica con todo esto. Asimismo, la complicidad que tienen con la opresión hacia los indígenas. Cuando esta obra fue publicada, causó un escándalo y fue sancionada por la Iglesia Católica, ya que consideraban inmoral el hecho de que un sacerdote fuera considerado corrupto. El título de Ave sin nido simboliza a los indígenas oprimidos. Bueno, a mí me tocó hacer el análisis, opinión o crítica literaria hacia este cuento que es Ave sin nido. Bueno, pues en este cuento, como ya lo han tratado mis compañeros en las demás partes del video, se trata sobre el indigenismo peruano y sobre cómo era el racismo en esos tiempos hacia esas personas, cómo nos explotaban para que pudieran simplemente pagar una renta y poder vivir, ¿no? Después que quiero opinar yo, aparte, no en sí sobre el contexto de la obra, sino sobre cómo te atrapa, ¿no? La obra, primero que nada, te atrapa porque tú quieres saber cómo era en esos tiempos el indigenismo peruano y cómo eran tratados en sí los peruanos, porque es una obra peruana. Y también te atrapa porque es como que es algo que es fácil de leer, pero difícil de entender, porque a la vez que tú lo vas leyendo es como que te das cuenta de algunas cosas y empiezas a completar varias rompecabezas en tu cabeza. Y bueno, en sí, esta obra me ha impactado mucho porque al hablar sobre el indigenismo peruano, me pongo a pensar sobre nuestros antepasados y sobre cómo eran maltratados y explotados en esos tiempos. Y pues eso está mal. Eso no debería pasar en esos tiempos. Tampoco antes, pero se dio por razones que ya sabemos en la historia peruana. Pero bueno, este es un cuento que yo recomendaría leer para que la gente cambie su forma de parecer. Porque hay una gente que ya es, ¿cómo puedo decirlo?, muy clasista, muy racista, y quizás leyendo este cuento pueden cambiar su opinión. Pero en cambio, para algunos niños, la verdad no lo recomendaría leer porque simplemente no lo van a entender, lo van a tratar como un cuento de más y no van a entender el trasfondo dentro de esta obra. Gracias. ¿Es todo? No, todavía nos falta ver qué aprendimos esta semana. Esta semana aprendimos. ¿Qué hemos aprendido? Que después de una gran batalla, después de lo malo, siempre queda algo bueno. Que incluso que en las peores partes de la vida hay pequeñas cosas, donde crece la bondad y la felicidad. En la fiesta de un amigo te crucé y yo te miré. Me miraste también. Te pedí tu teléfono, dijiste yo no tengo, solo uso Gmail.